Hola, buenos días. Vamos a comenzar hoy con el capítulo número 10 de este maravilloso libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y hoy vamos con el capítulo 10 y con la ley de la conexión. Los líderes nos tocan el corazón antes de pedir la mano. Existen incidentes en la vida y las carreras de los líderes que se convierten en momentos cruciales en su liderazgo. Para los seguidores, el público en general y los historiadores, esos momentos por lo general representan lo que son esos líderes y lo que respaldan. Permítame darle un ejemplo. Yo creo que la presidencia de George Bush puede ser resumida en dos momentos cruciales que experimentó durante su periodo como presidente. Una conexión hecha. El primer momento ocurrió al principio de su primer término y definió el término completo de su presidencia. El 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos fueron atacados por terroristas que estrellaron aviones en los edificios del Centro de Comercio Mundial y el Pentágono. El pueblo de Estados Unidos estaba furioso, tenía temor, no tenía seguridad acerca del futuro y estaban de luto por las miles de personas que perdieron su vida en esos actos terroristas. Solo cuando días después del colapso de las torres, Bush fue allí. Pasó tiempo con los bomberos, los oficiales de policía y los grupos de rescate. Les dio la mano, los escuchó, asimiló la devastación. Le agradeció a las personas que estaban trabajando allí y les dijo: la nación envía su amor y compasión a todos los que están aquí. Se dice que la moral de los grupos de rescate se elevó cuando el presidente llegó y empezó a saludarlo. Las cámaras captaron a Bush en medio de la destrucción abrazando al bombero Buzz Bakefield, cuando algunos miembros de la multitud gritaron que no podían escucharlo. Bush levantó la voz y les dijo: yo los escucho, el mundo entero los escucha, y las personas que destruyeron esos edificios nos escucharán pronto. El pueblo victorió, se sintieron valiosos, se sintieron comprendidos. Bush logró conectarse con ellos como nunca antes lo había hecho. No hay nadie en casa. El segundo incidente sucedió durante el segundo término de Bush y definieron su presidencia. Ocurrió el 31 de agosto de 2005, 2 días después que el huracán Katrina destruyera la ciudad de New Orleans. Después de que los diques de la ciudad se rompieran y el agua la inundara, en lugar de visitar la ciudad como lo había hecho en New York después del 11 de septiembre, Bush voló por encima de la ciudad en el avión presidencial, observando el daño por medio de una de las ventanillas. Para el pueblo de la costa del Golfo, eso significó indiferencia. Mientras se desarrollaba la tragedia, ninguna persona en autoridad, en ningún nivel gubernamental, se conectó con las personas de Nueva Orleans, ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde. Para el momento, cuando el alcalde Ray Nagin ordenó la evacuación de la ciudad, era muy tarde para muchos residentes pobres. No pudieron irse. Mandó personal al Superdome, aconsejándoles que comieran primero porque el gobierno local no tenía provisiones para ellos. Mientras tanto, daba conferencias de prensa y se quejaba de que no estaban recibiendo ninguna ayuda. Las personas más afectadas por los problemas se sintieron abandonadas, olvidadas y traicionadas. Después de que la tragedia terminara, no importó lo que el presidente Bush dijera o cuánta ayuda proveyera. Ya no pudo volver a obtener la confianza del pueblo. Es cierto que cuando el alcalde demócrata Nagin fue reelecto, le agradeció a Bush por la ayuda a los ciudadanos de Nueva Orleans y que Donna Brasile, otra demócrata, desde ese momento describió a Bush como alguien muy involucrado en el proceso de reconstrucción y lo elogió por impulsar al Congreso para que dedicara dinero a la reconstrucción de los diques. Pero ya Bush no podía deshacerse de la imagen de indiferencia que ya había creado. Él no se conectó con el pueblo. Él había roto la ley de la conexión. El corazón es primero. En lo que respecta a trabajar con las personas, el corazón es primero. Eso es cierto en cualquier situación, sea comunicándose en un estadio lleno de personas, dirigiendo una reunión de equipo o tratando de relacionarse con su cónyuge. Piense cómo reaccionan las personas. Si escucha a un conferencista o un maestro, ¿quiere escuchar un montón de estadísticas frías o una gran cantidad de hechos? ¿O preferiría que el orador lo involucrara a un nivel más humano, quizás con un relato o una broma? Si usted ha estado en alguna clase de equipo triunfador, sea en los negocios, los deportes o un servicio, sabe que el líder no solo da instrucciones y luego lo deja solo. No, él o ella se conectan con usted a un nivel emocional. Para ser eficaces, los líderes necesitan conectarse con la gente.
porque uno primero debe tocar el corazón de la gente antes de pedirles una mano. Esa es la ley de la conexión. Todos los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la llevan a la práctica casi de manera instintiva. Uno no puede hacer que la gente actúe si primero no conmueve sus emociones. Frederick Douglass fue un orador sobresaliente y un líder afroamericano del siglo XIX. Se dice que tenía una habilidad extraordinaria para conectarse con las personas y conmover el corazón de estas cuando hablaba. El historiador Lerone Bennett dijo lo siguiente de Douglass: podía hacer reír a sus oyentes de un esclavista que predicaba los deberes de la obediencia cristiana. Podía hacerlos ver la humillación de una sirvienta esclava negra violada por un esclavista brutal. Podía hacerlos escuchar los sollozos de una madre que era separada de su hijo. Por medio de él, la gente podía llorar, maldecir y sentir. Por medio de él podían vivir la esclavitud. El gran conector. Los buenos líderes buscan conectarse con los demás todo el tiempo, sea de manera colectiva o individual. La conexión con la gente no es algo que solo debe ocurrir cuando el líder se comunica con un grupo de personas. También debe haber conexión en el plano individual. Entre mejor sea la relación y la conexión entre los individuos, más probabilidades hay de que el seguidor quiera ayudar al líder. Mi personal se quejaba cada vez que yo decía: a las personas no les interesa cuánto sabe usted hasta que sepan cuánto se preocupa por ellas. Pero también sabía que esto era cierto. Usted adquiere la credibilidad cuando se conecta con los individuos y les muestra su interés genuino en ayudarlos. Como resultado, ellos responden generalmente con amabilidad y quieren ayudarle. Ronald Reagan era un ejemplo perfecto de esto. Su capacidad de compenetración con el público se refleja en el sobrenombre que recibió como presidente, el gran comunicador. Pero también tenía la capacidad de tocar el corazón de los individuos cercanos a él. En verdad, él pudo haber sido llamado el gran conector. Peggy Newman, antigua escritora de los discursos de Reagan, dijo que cuando el presidente regresaba a la Casa Blanca después de viajes prolongados y el personal escuchaba que el helicóptero iba aterrizando en el césped, todos dejaban de trabajar. Y Donna Elliott, una de las empleadas, decía: ya llegó papá. Esto era una indicación del afecto que su gente le tenía. Algunas personas temen cuando su jefe se aparece. El personal de Reagan se sentía estimulado porque él sabía conectarse con ellos. Entre mejor sea la relación y la conexión entre los individuos, más probabilidades hay de que el seguidor quiera ayudar al líder. Conéctese con una persona a la vez. La clave para conectarse con los demás es reconocer que aún en un grupo usted debe relacionarse con las personas como individuos. El general Norman Swartz comentó: hay líderes competentes que al pararse frente a un pelotón, todo lo que ven es un pelotón. Pero los grandes líderes se paran frente a un pelotón y ven a 44 individuos, cada uno de los cuales tiene aspiraciones, quiere vivir y hacer el bien. Durante mi desempeño profesional he tenido la oportunidad de hablar a algunos auditorios maravillosos. Los más grandes han sido en estadios donde había unos 70.000 a 70.000 o concurrentes. Algunos de mis colegas, que también son oradores profesionales, me han preguntado: ¿cómo puedes hablar a tanta gente? El secreto es sencillo. No trato de hablar a los miles. Me concentro en hablar a una sola persona. Esa es la única forma de conectarse con la gente. Lo mismo sucede cuando escribo un libro. No pienso en los millones de personas que han leído mis libros. Pienso en usted. Pienso que si puedo conectarme con usted individualmente, entonces lo que tengo que ofrecer puede ayudarle. Si no lo estoy haciendo, dejará de leer e irá a hacer otra cosa. ¿Cómo se conecta usted? Sea, esté, sea que esté hablando enfrente de una gran audiencia o conversando con un pasillo con un individuo, las directrices son las mismas. Para conectarse con la gente en un grupo, conéctese primero con ellos como individuo. 1. Conéctese con usted mismo. Debe saber quién es y tener confianza en usted mismo si desea conectarse con los demás. La persona no escucha en el llamado de una trompeta incierta. Tenga confianza y sea usted mismo. Si no cree en sí mismo ni a dónde quiere ir, trabaje en eso antes de hacer cualquier otra cosa. 2. Comuníquese con apertura y sinceridad. Las personas pueden detectar la falsedad desde grandes distancias. El entrenador legendario de la NFL, Bill Walsh, dijo: no hay nada más eficaz que un elogio sincero y no hay nada más feo que un elogio inventado. Los líderes auténticos saben conectarse. 3. Conozca su audiencia. Cuando trabaja con personas, conocer su audiencia significa aprenderse los nombres, conocer su historia, preguntarles sus sueños,
Cuando se comunica con una audiencia, usted aprende acerca de la organización y de sus metas. Debe hablar sobre lo que ellos aprecian, no sobre lo que usted aprecia. 4. Viva lo que predica. Quizás lo más importante que uno puede hacer como líder y comunicador es practicar lo que se predica. De allí surge la credibilidad. Muchas personas están dispuestas a decir algo a una audiencia, pero hacen lo contrario. Esa clase de personas no dura mucho. 5. Búsquelo. Como comunicador, me disgustan las barreras de la comunicación. No me gusta estar muy lejos de la audiencia o muy alto en el escenario. Y definitivamente no me gusta ninguna barrera física entre las personas y yo. Pero el método de comunicación de una persona también puede ser una barrera. Sea que esté hablando enfrente de un escenario o sentado junto a alguien en mi oficina, intento utilizar el mismo idioma de la persona. Busco estar sincronizado con la cultura, el trasfondo, la educación, etc. Me adapto a los demás. No espero que ellos se adapten a mí. 6. Enfóquese en ellos, no en usted mismo. Usted se subiera conmigo a un elevador y me preguntara cómo resumiría el secreto de una buena comunicación y le diría que es enfocarse en los demás y no en usted mismo. Es el problema número 1 de los conferencistas sin experiencia y también el problema número 1 de los líderes ineficientes. Siempre podrá conectarse más rápido cuando su enfoque no esté en usted. Crea en ellos. 7. Una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene algo de valor que decir. Otra cosa es comunicarse con las personas porque cree que ellos tienen valor. La opinión que las personas tienen de nosotros, por lo que ven en nosotros, no es tan importante con lo que podemos ayudarles a ver acerca de ellos mismos. 8. Ofrezca dirección y esperanza. Las personas esperan que los líderes les ayuden a llegar a donde ellos quieren ir, pero los buenos líderes hacen eso y más. El general francés Napoleón Bonaparte dijo: los líderes son repartidores de esperanza. Eso es muy cierto. Cuando usted le da esperanza a la gente, le está dando un futuro. Es obligación del líder. Algunos líderes tienen problemas con la ley de la conexión porque creen que esta es deber de los seguidores. Esto se aplica especialmente a los líderes por posición. Estos piensan: yo soy el jefe y yo estoy a cargo. Ellos son mis empleados. Que se acerquen ellos a mí. Pero los líderes exitosos que obedecen la ley de la conexión son siempre los que inician. Dé el primer paso para acercarse a otros y luego haga un esfuerzo por continuar fortaleciendo la relación. Esto no siempre es fácil, pero es importante para el éxito de la organización. El líder debe hacerlo, independientemente de cuántos obstáculos haya. Aprendí esta lección en 1972, cuando tuve que enfrentar a una situación muy difícil. Me iba a mudar a Lancaster, Ohio, donde asumiría el liderazgo de una iglesia. Antes de aceptar la posición, un amigo me dijo que la iglesia acababa de atravesar por una gran batalla relacionada con un proyecto de construcción. El dirigente de una de las facciones era la persona más influyente de la iglesia, un hombre llamado Jim Booth, el líder laico electo de la congregación. También escuché que Jim tenía reputación de ser negativo y un disidente. Le gustaba usar su influencia para mover a la gente en direcciones que no siempre ayudaban a la organización. Como varias veces el pastor anterior había tenido encontronazos con Jim, yo sabía que para tener éxito en mi liderazgo debía conectarme con él. De lo contrario, siempre tendríamos un conflicto los dos. Si usted quiere que alguien esté de su lado, no trate de convencerlo. Haga conexión con él. Eso era lo que yo estaba determinado a hacer. Lo primero que hice al llegar allí fue hacer una cita con Jim para verlo en mi oficina. Tengo que admitir que no anhelaba conocer a Jim. Jim era un hombre grande. Tenía casi 1,90 m de estatura y pesaba un poco más de 100 kilos. Era muy amedrentador y tenía unos 65 años. Yo, por otra parte, solo tenía 25. La cita tenía todo el potencial para que saliera mal. Cuando él entró, le dije: Jim, sé que es la persona más influyente en esta iglesia y quiero que sepa que he decidido hacer todo lo que esté a mi alcance para entablar una buena relación con usted. Me gustaría reunirme con usted todos los martes para almorzar en el Holiday Inn y hablar de las cosas. Mientras yo sea el líder aquí, nunca presentaré a las personas una decisión sin haberla discutido primero con usted. Realmente quiero que trabajemos juntos. También quiero que sepa que he oído decir que usted es una persona muy negativa, le dije, y que le gusta entrar en contienda. Si decide trabajar en contra mía, creo que tendremos que estar en lados opuestos. Y como tiene tanta influencia, sé que al principio ganará la mayor parte del tiempo, pero voy a entablar relaciones con las personas y a atraer a gente nueva a esta iglesia, y algún día
tendré mayor influencia que usted. Una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene algo de valor que decir y otra cosa es comunicarse con las personas porque cree que ellas tienen valor. El trabajo del líder es iniciar el contacto con la gente. Sin embargo, no deseo contender con usted, continué yo. Tiene ahora 65 años. Digamos que tiene por delante otros 15 años de buena salud y productividad. Si lo desea, estos pueden ser sus mejores años y hacer que su vida sea de provecho. Juntos podemos hacer cosas grandes en esta iglesia, pero la decisión es suya. Cuando terminé de hablar, Jim no dijo una sola palabra. Se levantó de su asiento, caminó hacia el pasillo y se detuvo a beber agua de la fuente. Lo seguí y esperé. Después de un largo rato, se paró erguido y se volvió hacia mí. Cuando lo hizo, pude ver que lágrimas surcaban sus mejillas. Entonces me dio un abrazo de oso y me dijo, puede contar conmigo, estoy de su lado. Y Jim estuvo de mi lado. Resultó que vivió unos 10 años más y como estuvo dispuesto a ayudarme, juntos realizamos algunas cosas positivas en esa iglesia. Pero esto nunca habría sucedido si yo no hubiese tenido el coraje de hacer una conexión con él ese primer día en mi oficina. Entre mayor es el reto, mejor es la conexión. Nunca subestime el poder de entablar relaciones con la gente antes de pedirle que lo sigan. Si alguna vez ha estudiado la vida de grandes comandantes militares, es probable que haya notado que los mejores aplicaban la ley de la conexión. Una vez leí que durante la Primera Guerra Mundial en Francia, el general Douglas MacArthur dijo al comandante de un batallón antes de un ataque arriesgado: Mayor, cuando se dé la señal de lanzarse al ataque, quiero que usted vaya primero, antes que sus hombres. Si lo hace, ellos lo seguirán. Entonces MacArthur quitó de su uniforme la cruz de servicio distinguido y la prendió en el uniforme del mayor. Lo había premiado por su heroísmo antes de pedirle que lo mostrara. El mayor dirigió a sus hombres. Estos se lanzaron al ataque y alcanzaron su objetivo. No todos los ejemplos militares de la ley de la conexión son tan dramáticos. Por ejemplo, se dice que Napoleón acostumbraba a aprenderse el nombre de cada uno de sus oficiales y recordar dónde vivían y qué batallas habían peleado con él. Se sabe que Robert E. Lee visitaba a sus hombres en sus campamentos la noche anterior a cualquier batalla importante. A menudo enfrentaba los retos del siguiente día sin haber dormido. También leí que Norman Schwarzkopf siempre encontraba la forma de conectarse con sus tropas. En la Navidad de 1990, durante la Guerra del Golfo Pérsico, pasó el día entre los hombres y mujeres que estaban tan lejos de sus familias. Dice en su autobiografía: estreché las manos de todos los que estaban en la fila. Fui detrás del mostrador a saludar a los cocineros y a los ayudantes. Pude atravesar el comedor deteniéndome en cada mesa y deseando a todos feliz Navidad. Luego fui a las otras dos instalaciones para comer e hicimos lo mismo. Entonces regresé a la primera instalación y repetí el ejercicio, porque esa hora ya había todo un grupo de caras nuevas. Después me senté a cenar con algunas de las tropas. En el transcurso de 4 horas había estrechado 4000 manos. Schwarzkopf no tenía que hacer eso, pero lo hizo. Usó uno de los métodos más eficaces para conectarse con los demás, algo que yo llamo caminar lentamente a través de la multitud. Puede sonar trillado, pero es cierto. A las personas no les interesará cuánto sabe usted hasta que sepan cuánto se interesa por ellos. Como líder, encuentre momentos en que esté disponible para la gente. Puede sonar trillado, pero es cierto. A las personas no les interesará cuánto sabe usted hasta que sepan cuánto se interesa por ellos. Aprenda sus nombres, dígales cuánto los aprecia, sepa cómo les va y lo más importante, escuche. Los líderes que se relacionan con la gente y se conectan realmente son líderes que la gente sigue hasta el fin de la tierra. Resultado de la conexión. Cuando el líder se ha esforzado por conectarse con su gente, uno puede percibirlo en la forma en que funciona la organización. Entre los empleados hay una lealtad increíble y una sólida ética laboral. La visión del líder se convierte en la aspiración de la gente. El impacto es increíble. Una de las compañías que admiro es Southwest Airlines. La compañía ha sido exitosa y ha dado ganancias mientras que otras aerolíneas han declarado bancarrota. La persona responsable por el éxito inicial de la organización y la creación de su cultura es Herb Kelleher, el fundador de la compañía y actual presidente ejecutivo de la Junta. Me encanta lo que los empleados de Southwest hicieron en la celebración del Día del Jefe en 1994, cuando apareció un anuncio de toda una página en el diario USA Today. Fue escrito y pagado por los empleados de Southwest Airlines.
e iba dirigido a Herr Helleberg, el jefe principal de la compañía. Gracias, Herr, por recordar a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por apoyar el hogar de Ronald McDonald, por ayudar a subir equipaje en el Día de la Acción de Gracias, por dar a todos un beso, a todos, por saber escuchar, por dirigir la única aerolínea principal rentable, por cantar en nuestra fiesta de fin de año, por cantar solo una vez al año, por dejar que usemos pantalones cortos y zapatos deportivos para trabajar, por jugar al golf en el clásico de Lou con un solo palo de golf, por hablar más que Sam Donaldson, por concluir su Harley Davidson a las oficinas centrales de Southwest, por conducir, por ser amigo, no solo un jefe. Feliz Día del Jefe de parte de cada uno de sus 16.000 empleados. Una muestra de afecto como esta solo ocurre cuando un líder se ha esforzado mucho por conectarse con su gente. Nunca subestime la importancia de construir puentes en las relaciones entre usted y la gente a quien dirige. Dice un antiguo refrán: para dirigirse a usted mismo, use su cabeza. Para dirigirse a los demás, use su corazón. Esa es la naturaleza de la ley de la conexión. Siempre toque el corazón de una persona antes de pedirle una mano. Aplique la ley de la conexión a su vida. 1. ¿Qué significa realmente conectarse con usted mismo? Significa conocer y apreciar lo que es. Comience midiendo su nivel de conocimiento sobre sí mismo. Responda cada una de las siguientes preguntas. ¿Cómo describiría mi personalidad? ¿Cuál es el punto más fuerte de mi carácter? ¿Cuál es el punto más débil de mi carácter? ¿Cuál es mi mayor activo? ¿Cuál es mi mayor déficit? ¿Qué también me relaciono con los demás? Del 1 al 10. ¿Qué también me comunico con los demás? Del 1 al 10. ¿Qué tan agradable soy? Del 1 al 10. Ahora pregúntele a 3 personas que conozca bien que respondan las mismas preguntas acerca de usted. Compare las respuestas. Si sus respuestas son significativamente diferentes de las suyas, usted tiene un punto flaco que necesita rectificar. Involucre a un mentor, un compañero de crecimiento y responsabilidad o un consejero para que le ayude a ser más consciente de sí mismo y le ayude a valorar sus fortalezas y resolver positivamente sus debilidades. 2. Aprenda a caminar lentamente entre la gente. Cuando esté con los empleados o los colegas, haga que el desarrollo de las relaciones y las conexiones sean una prioridad. Antes de hablar de cosas del trabajo, realice una conexión con las personas que no conoce todavía. Eso puede tomar un tiempo. Con las personas que usted conoce bien, dedique un momento para conectarse de manera relacional. Eso hará que el lugar de trabajo sea un ambiente más positivo. 3. Los buenos líderes son buenos comunicadores. En una escala del 1 al 10, ¿cómo se calificaría usted como orador? Si se considera menos que un 8, necesita mejorar sus actitudes. Lea libros sobre comunicación, tome algún curso o sea parte de un club de preparación de oratoria. Afine sus habilidades practicando su enseñanza y su comunicación. Si no tiene oportunidades para hacerlo en el trabajo, busque hacerlo de manera voluntaria.